Pero, espérenme si está grabando. Ya, entonces, como les decía, vamos a empezar con el material de estudio, prueba 2. Siempre los vamos mejorando año a año, pero por lo menos esta es la última versión que tenemos. ¿Ya? Empecemos. ¿Cuál de las siguientes no sería clasificado como una inversión inmobiliaria de acuerdo con la NIC 40? ¿Qué creen ustedes? De partida, cuando nosotros nos referimos con inversión inmobiliaria, nos referimos a una propiedad de inversión. ¿Qué me podrían decir ustedes sobre las características en general de una propiedad de inversión? Como les dije, la idea es que esto sea lo más dinámico, si no saben, no saben, pero que sea lo más, que interactuemos lo más posible para que les pueda servir a ustedes. ¿Qué lo quiere una propiedad de inversión? ¿Para qué estaba pensado? ¿Cuál era el objetivo de una propiedad de inversión? Es un bien inmueble destinado ¿Ya? para el uso de terceros. Ya, perfecto, muy bien, Sabine. Eso a grandes rasgos, y ahora justamente estas preguntas del material de estudio son para que ustedes se coloquen en los casos un poquito más extremos, un poquito más limítrofes, en los cuales ustedes puedan ya ir interpretando y llevándolo a cabo. Por ejemplo, nosotros de esos 5, evidentemente, si solamente una es correcta, 4 van a ser características de una propiedad de inversión, o van a tener características de una propiedad de inversión, y solamente una no se debería clasificar así. De nuevo les digo, acá lo importante no es el que sea la respuesta específica, sino que el entender el por qué. Partamos, un terreno abandonado sin un uso futuro claro. ¿Debería ser sí o no una propiedad de inversión y por qué? Dígame, Rocío. Sí, porque los terrenos que se quedan como sin uso, al final ¿Ya? era como para sacarle igual una ganancia o algo así como... Exacto. De hecho, está muy bien su explicación, Rocío. Por si quieren anotar algo, toda propiedad que se tiene abandonada, la única razón comercial de por qué puede ser es para que luego suba de valor. Esa es la explicación técnica, ¿ya? Por lo tanto, uno dice, sí, pero es que, profesor, yo la tengo ahí, pero no está rindiendo nada. Sí, está bien. Si usted quiere colocarla o tenerla en venta, ya no se va a clasificar como propiedad de inversión, ya no va a ser un terreno abandonado. Va a ser un activo tipo BPE como activo disponible para la venta, ¿ya? Entonces, sería distinto. Si no lo tenemos para la venta y lo tenemos ahí para que suba, mejore su plusvalía comercial o plusvalía inmobiliaria, va a ser necesariamente una propiedad de inversión. 2, una bodega construida por un fondo de inversión para arrendarla a terceros. ¿Es o no es eso una propiedad de inversión? Sí, porque es para arrendarla a tercero. Ya, exactamente. Primero que todo, siempre que nosotros les decimos algo de un fondo de inversión, es muy probable que sea una propiedad de inversión. ¿Por qué? Porque los fondos de inversiones se dedican a comprar generalmente propiedades o ciertos activos para poder sacarles provecho económico. Esa es gran parte de su know-how y gran parte del objetivo de lo que ellos hacen. Por lo tanto, si a nosotros nos dicen una bodega, primero, si la construye un fondo de inversión, ¿es para su giro interno o es para sacarle provecho con terceros? Con Para terceros. sacarle provecho. Exactamente, muy bien, Valentina, Rocío. Es para sacarle provecho con terceros, por lo tanto, inmediatamente sabemos que se construyó una bodega, no es interna, por lo tanto, se descarta que es PP, necesariamente tiene que ser propiedad de inversión. Un centro comercial. Ahí, les voy a hacer una pequeña introducción. Sí, dígame, Valentina. Es que mencionó algo como del know-how. ¿Qué ¿Sí? era eso? A lo que se dedican, el giro de la empresa. Ah, Si ya. es algo del giro o a lo que se dedica la empresa, sí, perdón, en realidad no, no debería haberlo hecho así, pero si es a lo que se dedica la empresa, necesariamente es PPE porque es a lo que se está dedicando. Si es algo Claro. a lo cual no se dedica y le saca provecho igual, sería propiedad de inversión. Un centro comercial, no solamente en este caso puntual, sino que coméntenme a grandes rasgos, ¿cuál es el modelo de negocio de un centro comercial? Arrendarlos como tiendas o departamentos que tienen. Exactamente. El centro comercial en sí va a hacer eso. De repente uno dice, pero es que profesor, el Jumbo tiene el centro comercial y aparte lo utiliza internamente. Sí, pero eso es distinto, es otro tipo de modelo de negocio. Nosotros estamos hablando en el centro comercial. El mall en sí tiene locales para ser arrendados y sacarle provecho por terceros. ¿Ya? Luego, un estacionamiento arrendado a los clientes por contratos de varios años. ¿Qué sería? Ese no sería, ¿o no? ¿Y por qué? Porque el giro al final de la empresa es en sí arrendar. Ya, Porque exactamente.
Porque es harto tiempo igual, según yo. Exactamente. ¿Por qué? Ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros estamos sacándole provecho a un activo y entregamos además, comillas, un servicio, por ejemplo, hay un cajero, hay una persona que puede estar cuidando, etcétera, etcétera, ahí va a ser propiedad de inversión porque se requiere para poder tener una inversión a terceros. En cambio, si es que a mí me están diciendo de que es arrendado por varios años, uno se asume que se le arrienda y además, y no tiene que ser de inversión. ¿Por qué? Porque al estar entregado a terceros se está dedicando a eso. No es como, por ejemplo, algo muy distinto que si yo tuviera un estacionamiento pero con cobro diario. Es distinto porque yo además estoy entregando un servicio. Cuando yo no entrego el servicio, sino que simplemente lo coloco a disposición, yo ya me estaría dedicando a eso. ¿Ya? Esa sería la diferencia. Igual veamos el de la letra E, que ya sabemos que no es la correcta, pero sí, perdón. Profe, ¿cómo era lo del cobro diario? Eso no lo entendí. De que si yo tuviera, por ejemplo, un cobro diario, por dar un ejemplo, yo podría decir de que además estoy entregando un servicio para poder hacer eso. Entonces, esa característica hace de que necesariamente es propiedad de inversión. Por eso ahí la frase clave es a clientes por contrato en varios años. Significa que yo no tengo un administrador que les cobra, no tengo alguien que se dedica a mantener, sino que se los entrego y nada más. ¿Ya? Esa es una característica bien sutil, aparece en el capítulo que muchas veces la dejamos de lado. Pero, Sí, dígame. sí, como que me confundí. Porque igual si uno dice arrendado a los clientes por varios años, Sí. la respuesta de es no, ¿es por el tiempo o por el giro de la empresa? No, es que no es que sea tiempo, es que al entender que es por varios años, hace que su giro se dedique a eso. ¿Ya? A eso va. Al entender, si a mí no me dijeran de que es a varios años y me dijeran, por ejemplo, un estacionamiento, ojo con esto, un estacionamiento, pero con cobro diario. ¿Qué sería? La empresa entregaría un servicio a eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaría? Ya estaría siendo una propiedad de inversión. Ya, pero sigamos, no nos centremos, no se preocupen, eso no es es una sutileza muy pequeña que tienen que ir de a poquito madurándola y puliéndola para poder seguir avanzando. Y un edificio habitacional que se arrienda a personas que viven en él, bueno, ya sabemos que la que no es una PPE es la D, por lo tanto la E tendría que sí ser, pero el por qué, eso es lo que a mí me interesa. Por lo mismo que habíamos mencionado, al final se está arrendando tercero. Ya, exactamente, se está arrendando del cero, listo. Sigamos con el 2. ¿Cuál de las siguientes características no son propias de una inversión inmobiliaria, es decir, de una propiedad de inversión? ¿Cuáles no serían? ¿Cuáles? Vayamos leyendo. Lo único lógico es valorizarla de acuerdo al valor justo, el precio justo, el valor más preciso que se tenga. ¿Eso es o no es una característica esencial de una propiedad de inversión? Sí. Sí lo es, exactamente. Nosotros dijimos que lo único lógico o lo único evidente de cómo valorizar una propiedad de inversión es al valor más justo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer es rentabilizar, por lo tanto, yo no tengo ningún sentido que se valorice por el método del costo. Lo que yo quiero es que se valorice por el precio más justo. Entonces, sí es una característica de las propiedades de inversión. 2, no se deprecian. ¿Eso es o no es una característica de una propiedad de inversión? Las propiedades de inversión se deprecian. ¿Ya? Dígame. ¿Sí, Valentina? O sea, según yo no. Igual depende de qué tipo de activo sea. ¿Ya? Por En ejemplo, estricto los terrenos no se deprecian. no va por ahí, Valentina. Pero no se preocupe, para eso estamos. Ninguna propiedad de inversión se deprecia. Nunca. ¿Ya? De hecho, por ahí nosotros, en mi guía de ejercicio de propiedades de inversión, si no me equivoco, el ejercicio 2, tiene todo un detalle de las características de un terreno, del edificio, y no, como no es necesario separarlos, se toman como si fuera uno solo. ¿Ya? Se los dejo como dato. Después, sus flujos de caja son generados independientes de otros activos de la compañía. ¿Eso es o no es una característica de las propiedades de inversión? Sí, eso Sí. sí. Sí, exactamente, eso es un poquito más evidente y como muy bien lo están diciendo, es una característica de las propiedades de inversión porque se genera aparte del giro de la empresa.
Después, son activos de largo plazo que no están siendo ocupados por los dueños, también. Necesariamente es un activo de largo plazo, un activo que va a durar en el tiempo y que no lo está utilizando el dueño legal de la empresa. Por lo tanto, la 2 es ninguna de las anteriores. Profe, Sí, cuando, dígame. por ejemplo, si yo quisiera comparar un ejercicio como solamente por el plazo, ¿cómo yo sé cuánto es largo plazo? Como, ¿cuánto? Es que cuando a mí me dicen largo plazo, nos referimos a que no es un activo corriente. Eso es lo que queremos descartar, que es un activo no corriente, en el fondo, que genera beneficios a largo plazo. ¿Ya? 3. ¿Cuál de los siguientes es la mejor aproximación, es decir, el nivel 1, ¿se acuerdan que teníamos 3 niveles? Para el valor razonable de acuerdo a la IFRS. Esto es bastante sencillo, la verdad, pero incluso antes de ver las características que están ahí, ¿cuáles eran los 3 niveles? El valor de mercado, ¿Ya? el valor de un activo similar Perfecto. y el valor presente de los flujos de caja. Es decir, el valor en uso. Perfecto, muy bien. Anótenlo para que todos lo tengan, y esto se lo he dicho varias veces. Estos son tipos de preguntas que uno puede hacer, y en ese orden. Nivel 1, siempre el valor de mercado. Nivel 2, un activo parecido, equivalente. Y nivel 3, el valor presente de los flujos de caja esperados. ¿Se acuerdan que nosotros al principio decíamos, oye, pero si el valor presente de los flujos que es capaz de generar es muy preciso? Sí, pero son flujos de caja esperados. No son reales ni comprometidos. Por eso ese queda en el tercer lugar. Por lo tanto, dentro de las alternativas que están ahí, de la A a la E, ¿cuál sería? La A. La A, evidentemente. Muy bien, Valentina. Quedó claro. De nuevo les digo, más allá de las alternativas en sí, lo que a mí me interesa es que entiendan la materia, entiendan lo que estamos hablando. 4. ¿Cuál de las siguientes no sería una razón para clasificar un contrato de arrendamiento como leasing financiero? Léanlo, lean eso. Que sea demasiado específico. ¿Ya? Pero miren, vamos por partes. ¿Cuáles eran las características muy a grandes rasgos y solo intuitivamente entre leasing financiero y leasing operativo? Muy a grandes rasgos, así. ¿Sí? Que tenía que ser menos de 5.000, tenía algo, Ya, tenía eso y mm, la cantidad de tiempo igual. ya, Esa era la o sea, esas son las dos cosas que son como a todo evento en el fondo. Pero en el fondo nosotros dijimos de que hay 9, o sea, hay 8 características súper puntuales que hacen que sea un leasing financiero. ¿Ya? Y aparte dijimos de que pese a que se cumplan las 8 o una de las 8 o 2 o las que sean, pese a que se cumplan esas, si es que se cumplen estas dos que dijo Rocío, siempre va a ser operativo. ¿Ya? Esa es la forma que ustedes lo tienen que analizar. Por lo tanto, para que vayan de nuevo analizando a todos los que están conectados escuchando, ustedes tienen que saber, para que si es que se cumple una de las 8 características que nosotros ya vimos, es leasing financiero. Pero si se cumple una o más, o se van a cumplir todas, y por otro lado, pasan estas dos excepciones, siempre va a ser leasing operativo. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuáles eran esas 8 características que nos decían de que era una razón para clasificarlo como leasing financiero? ¿Se acuerdan, no? Así a grandes rasgos. Eran 8. Cuando se transferían como los riesgos y beneficios. Ya, espéreme, Catalina. Está muy bien, pero esa es la definición madre. Cuando se transfieren los riesgos y beneficios, es un leasing financiero. Pero, ¿cómo podemos descifrar eso, Catalina? A través de una de las 8 características. El contrato tenía que ¿Ya? ser como por la mayor, que cubra la vida útil, o sea, no toda la vida útil, pero varios. Una parte sustancial de la vida útil, ya, perfecto, esa es una de las 8. ¿Cuál más? ¿Quién se la Si juega? se transfiere la propiedad al arrendatario al final del... Exactamente. Perfecto, Catalina. Es decir, si es que al término del contrato leasing, a todo evento se transfiere la propiedad legal, ya, esa es otra. ¿Cuál más? Que sea cancelable unilateralmente. Exactamente, que sea cancelado unilateralmente por cualquiera de las dos partes. ¿Qué más? Que exista un subarriendo. Exactamente, que se puede subarrendar. Ahí va a ser necesariamente financiero. ¿Qué más? Que sea demasiado específico. Que sea muy específico, es decir, sea muy difícil de reemplazar o no sea líquido en el mercado. A eso va esa explicación. ¿Qué más?
Tiene que ver algo. ¿Qué tenía que ver la opción de compra? Que como que si, como lo que habíamos pagado las cuotas, era como como mayor del valor del activo en general. Ya, esa es otra característica, bueno, esa es otra característica. El valor presente de todas las cuotas más la opción de compra tiene que ser prácticamente la totalidad del valor del precio de mercado, ¿ya? Pero ¿qué pasa con la...? Tiene Dígame. que haber una opción de compra al término del contrato. una No, cosa así, no necesariamente. Ya, o sea, sí, pero no es que sea la pura opción de compra. Ahora les voy a explicar. Tiene Ya. que hacer la opción de compra demasiado beneficiosa. Esa es una característica. Que la opción de compra sea sustancialmente más baja que el valor del activo que estoy adquiriendo. Ahí es una característica. El que exista una opción de compra así solito no nos dice nada, ¿ya? La opción de compra tiene que ser sustancialmente más baja que el activo que estoy utilizando o arrendando. ¿Ya? ¿Estamos claros? Y, a ver, no sé si me queda alguna. ¿Ya? Falta una importante, ahí me acordé. Antes me la sabía siempre toda súper rápida. Es que se pueda renovar muy beneficiosamente para el arrendatario. Que sea renovable muy beneficiosamente, sea muy probable que se renueve el contrato. Ahora, todas estas que les estoy diciendo aparecen en las láminas, pero ahora las aprovechamos de discutir. Ahora que ya las tenemos muy claras, lean, por favor, lean así en 30 segundos, lean las 5 alternativas. ¿Cuál no es una característica concluyente? Puede ser la E. ¿Ya? Que las variaciones en el valor del activo influyan en el resultado del arrendamiento. O la Por- A, porque ¿Ya? habíamos dicho Dígame. que lo de la opción de compra tenía que ser beneficiosa, y como no dice eso, ¿puede ser eso? Exactamente. Entonces, miren, leamos de nuevo la pregunta. ¿Cuál de las siguientes no sería una razón, así por sí sola, para clasificar un contrato de arrendamiento como leasing financiero? ¿Que existe una opción de compra? No, y de hecho eso se los había dicho. Que exista la opción de compra de por sí solo no es una razón. Si a nosotros nos dicen que existe una opción de compra muy beneficiosa, muy baja en relación al valor del activo, ahí sería una razón para poder clasificarlo como leasing financiero. No sé si me están entendiendo. ¿Los demás están? No sé si pueden levantar la mano, hacer un gesto. Los demás que están conectados, si somos poquitos, es más que nada para saber si me están entendiendo los demás. Sí, profe. Yo tengo una pregunta con ese ¿Sí? aclaración. Dígame, Con esa aclaración. ya, perfecto. Dígame esa. Eso quiere decir que una vez que se concretan todas las cuotas y me ofrecen la opción de pago, es sustancialmente menor a lo que vale en el fair value el activo, ¿no? Exactamente, sí, a eso se refiere, tal cual. Ya. Si, por ejemplo, el activo vale 10.000 y Samir, la opción de compra es 100, ahí usted la va a clasificar a todo evento como leasing financiero, aunque no la ejerza. ¿Por qué? Porque esos 100 es muy chiquitito en relación a los 10.000 que les dije que valía el activo. Claro, ¿Ya? claro. Por otro lado, mire lo que les voy a decir, Samir, y a todos en realidad. ¿Qué es lo que pasa si en el enunciado les dice? Porque, de nuevo les digo, no va a ser fácil, ustedes van a tener que interpretar. Miren lo que va a pasar. Si el enunciado les dice, un activo que vale 10.000, que tiene cuotas chiquititas por 10 años, la vida útil total, se distribuye todo, pero la opción de compra vale 10.000. Debería ser, ¿o no? No, porque ahí no sería beneficioso, altamente beneficioso. No es exactamente esa característica que tenga 10.000 de la opción de compra solamente, no sería una característica, porque es muy probable que no se renueve. Ya, sigamos avanzando. Por lo tanto, la 4 sería A. Sigamos avanzando. Profe, Sí, es que yo dígame, tengo una Beatriz. duda de, no entiendo lo que dice en la E. Que las variaciones en el valor justo, en el valor presente de mercado del activo influyen en los resultados del arrendamiento. Es un distractor totalmente. Porque en el fondo eso lo que nos está diciendo es cómo nos afectaría al clasificarlo posteriormente, es decir, al reevaluarlo. Esas características, esa es una característica que no tiene nada que ver en relación a si lo clasifico como financiero o operativo. ¿Ya? Es casi un distractor. Ya.
Gracias. no se preocupen. 5. Si en un contrato leasing existe una opción cuyo precio de ejercicio, paréntesis, anoten esto, precio de ejercicio se le llama al precio de poder ejercer la acción. Eso lo van a ver en derivados financieros, en la última unidad de Finanzas 2 o en el Magíster. Hay un ramo completo de derivados. Entonces, si en un contrato leasing existe una opción cuyo precio de ejercicio, es decir, el poder ejercer la opción, es sustancialmente bajo, miren lo que le están diciendo, por lo tanto, se ejercerá con certeza. El activo que surja de dicho contrato para el arrendatario deberá desgastarse durante... ya entendí dónde está la dificultad. La dificultad no está en entender si es financiero u operativo. Primero, ¿debería ser financiero u operativo? ¿Qué cosa? Si es que ¿Operativo? ¿Sí o no? No, pero vale. Para ser financiero. Financiero, pero concéntrese, financiero. Porque mire lo que les estoy diciendo, para que tomen nota. Y así no se preocupen, yo sé que un sábado, mediodía es complicado, pero tomen nota, por favor. Si en un contrato leasing existe una opción de compra, es decir, la opción al final es muy bajita y es muy probable que se ejerza la opción de compra, ¿qué debería ser? Financiero. Ya, a eso voy. Entonces, pero ojo, de todas maneras, para que no se preocupe Valentina, la dificultad de la pregunta no iba por ahí. Esa era como la parte que ustedes deberían saber. La dificultad está en lo que viene después. Mire, ¿qué les dije yo en la última clase cuando vimos leasing en relación a la depreciación del activo? ¿Se acuerdan que yo les comenté que con un sistema, el operativo, ¿cuánto llevábamos a gasto? ¿Cuánto nos afectaba el estado de resultado? Eso se los comenté porque ese es un análisis que normalmente lo preguntamos en pruebas. ¿Cuánto? ¿De dónde sale? Los asientos contables. ¿Qué asientos contables, cuando es un leasing operativo, mueven la cuenta de resultados? ¿Se acuerdan? ¿Han estudiado algo, no? Toda la cuota. Toda la cuota, perfecto. ¿Quién lo dijo? Germán, parece. ¿O no? Sí. Entonces, partamos de nuevo. ¿Cómo es el asiento contable del leasing operativo? ¿Cómo es? ¿Sí? Gasto por arriendo versus efectivo. Exactamente, Germán, perfecto. Primero, para que tomen nota, al ser un leasing operativo y no traspasar los riesgos y los beneficios, el que está utilizándolo va a tener simplemente un gasto por arriendo contra la forma de pago, efectivo o puede quedar pendiente de pago. Pero el que lo está utilizando, el arrendatario, no va a reflejar un activo ni tampoco va a reflejar una deuda, porque es un contrato de arriendo nomás. ¿Ya? ¿Queda claro? Eso es lo que yo les comentaba que le pasaba, por ejemplo, a LAN, que tenía miles de millones de dólares en aviones arrendados, pero en su estado financiero no aparecía nada. ¿Por qué? Porque tenía puros leasing. ¿Ya? Entonces, sigamos avanzando. Si los asientos contables, el registro del leasing operativo, es gasto por arriendo contra efectivo, ese gasto, la totalidad de la cuota, la llevamos a gasto, a resultados. ¿Cómo eran los registros contables para el leasing financiero? ¿Sí? Ya pues. Para el leasing financiero, eso lo vimos en las últimas dos clases. Los asientos contables, ¿qué registra el que está utilizando el activo, el que lo está utilizando? Activo por derecho en uso y leasing por pagar. Ya, eso es cuando firmamos el contrato. Ya, les dije, ese es el asiento 1. El asiento 2 y 3 son los que yo voy a hacer durante todos los periodos. El asiento 2, ¿qué es lo que refleja? La amortización o la depreciación por derecho en uso. Ya, exactamente, la amortización por derecho en uso, pero tenía una cuenta chiquitita ahí entre medio, ¿qué es lo que era? Un gasto financiero. Gasto financiero. Entonces ahí uno empieza a decir, a ver, espérate. Caso 1, que es leasing operativo, las cuentas que se van a resultados es la cuota completa. En cambio, leasing financiero, siempre estamos desde el punto de vista del arrendatario, del que usa el activo. El que usa el activo por el leasing financiero va a tener ¿cuánto de gasto? Solo los gastos financieros más algo más. ¿Más qué? Y ahora viene el asiento siguiente, Valentina, el que está el 3.
leasing por pagar, gasto financiero y efectivo. Ya, ese es el asiento 2. ¿Cuál es el asiento siguiente? Debe estar en la diapositiva siguiente, entonces. ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo que Gasto por uno hace? amortización contra amortización acumulada. Exactamente. Se amortiza. Por lo tanto, para que ustedes tengan claro, el que está utilizando el arrendatario cuando es un leasing financiero, las cuentas de gasto que va a mover son gasto por intereses y gasto por amortización. Y ahí uno podría decir, oye, pero entonces tributariamente hablando, ¿qué me conviene? ¿Llevar la cuota gasto, que es una forma, o llevar la depreciación más los intereses? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál Conviene el intuitivamente operativo, ¿o no? debería ser el operativo? ¿En qué caso es el operativo, Valentina? Ya nos estamos acercando a la parte intuitiva que quiero llegar. En que el beneficio tributario sea mayor. ¿Ya? Pero entonces, hilemos más fino todavía. ¿Cómo calculamos el gasto por amortización? ¿Cómo se calculaba la depreciación? ¿Se dividía en Como qué? el valor del activo partido en la vida útil. Exactamente. Por lo tanto, ¿cuándo me conviene uno? Cuando la vida útil es distinta a la vida útil económica es distinta a la vida útil del contrato. Ahí pasa. Pero yo me di toda esta vuelta para que ustedes se vayan dando cuenta de decir, miren, en el activo, cuando es operativo, para que tomen nota y entiéndanlo, cuando es operativo, voy a llevar gasto por arriendo, ¿por qué monto? Por el monto del contrato, que puede ser 5 años, pero puede que la vida útil dure 20. Yo voy a llevar la cuota dividida en 5 años solamente, es decir, una cuota bien grande, como gasto. ¿Ya? Esta es una alternativa. O sea, Dígame. conviene cuando la vida útil del contrato es menor que la vida útil en sí del activo. Exactamente. La vida útil económica que se llama. Lo que no Tal entiendo, cual. o sea, entiendo que lo que usted dijo, como que la cuota va a ser mayor porque lo divido por un número más chico, entonces las cuotas van a ser mayores. Exacto. Como lógicamente no sería al final que yo estoy como pagando más en menos tiempo. Es que a eso vamos. Entonces ahí uno podría decir, siempre se asume de que voy a tener un beneficio tributario en el corto plazo en ese caso. En los primeros años, si es que la vida útil es cortita, si la vida útil es cortita, del contrato, Valentina, ¿qué es lo que va a pasar con la cuota? Es muy grande, ¿no es cierto? La cuota es muy grande porque el contrato dura poquito tiempo. Asumamos 5 años nomás y la vida útil duraba 20. ¿Qué es lo que me va a pasar en los primeros 5 años con el contrato operativo? O sea, con un tipo de contrato de leasing operativo. Los primeros 5 años probablemente tengo un ahorro tributario muy grande. ¿Por qué? Porque voy a llevar a gasto cuotas muy grandes. En cambio, cuando es por leasing financiero, ¿qué es lo que me va a pasar? El gasto por intereses va a ser muy chiquitito, que está bien, pero el gasto por depreciación yo lo voy a tener en los 20 años. ¿Ya? Por lo tanto, Al final, ¿cuál es el ahorro tributario que tengo? de que los primeros 5 años voy a tener, la utilidad va a ser más baja, Valentina. Porque el gasto por arriendo... Como todo ese gasto, ¿la utilidad es más baja? Exactamente, es la utilidad más baja, o sea, el gasto, por eso yo partí hablándole. Claro. ¿Cuáles son las cuentas que mueve el estado de resultados? Por eso partí con eso. De decir, ¿qué cuentas mueve el estado de resultados? Por el operativo y por el financiero. Por el operativo, el gasto por leasing o gasto por arriendo. En el financiero, solamente los intereses y el gasto por depreciación. Y si la utilidad es más baja, no sé, es que como que entiendo lo que usted explica, pero como que en verdad no lo entiendo lógicamente, como No, si es la que, utilidad es más baja, ¿en qué me convendría que la utilidad de la empresa sea más baja? que voy a pagar menos impuestos. Ah, ¿por qué? Porque Ya. ¿Que comer yo estaría... impuestos? Exactamente, tributariamente hablando, pagaría menos impuestos. Ya, ahí sí. ¿Por qué les hice toda esta vuelta para que ustedes la entiendan? Porque entonces hay una condición que se tiene que cumplir, de que cuando es financiero, yo tengo que depreciarlo por la vida útil más corta, más baja. Anoten eso. Eso está en las PPT, pero se los voy a recalcar porque en su momento me di cuenta de que todo esto que logramos ahora descubrir y sacar, me di cuenta que no salió tan fluido. Por lo tanto, ahora que lo entendieron, los puedo recalcar.
¿Ya? Entonces, lo que nos dice la norma es de que yo voy a tener que depreciar cuando es un leasing financiero, lo tengo que depreciar no en la vida útil del activo económico, sino que lo voy a tener que hacer en el más bajo entre los dos. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Seguro? ¿Los demás que están conectados? Sí. ¿Sí? ¿Quién está? Cristóbal, Francisco, Germán, Gonzalo, Josefina. ¿Sí? ¿Todos? Están siguiendo. La idea es que vayan entendiendo y me vayan interrumpiendo y preguntando si esto de verdad les va a servir. ¿Ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, la gran premisa, y ya entendieron el por qué, pero la gran premisa es de que un contrato leasing financiero debe depreciarse o amortizarse en lo más corto entre la vida útil económica y la vida útil del contrato, vuelvan a leer la pregunta 5 y se van a dar cuenta de que no es que sea sencilla, tiene bastante materia por medio, pero si es que saben la materia y la entienden, la procesan bien, es una pregunta bastante simple. La sé. ¿Por qué? Porque usted lo acaba de decir, la menor entre la vida útil Exacto. y del Entonces, contrato. pero por eso les digo, si se dan cuenta es bastante simple, probablemente si no lo revisamos juntos ahora, les podría haber complicado, hubiesen estado pegadísimos, pero miren lo que nosotros tratamos, el objetivo de aprendizaje de esta pregunta es simplemente que alguien al interpretar que los subleasing financieros pueda además saber de que por qué tiene que ser, se tiene que depreciar en la vida útil más corta. Entonces, si en un contrato de leasing, miren, lo leo por última vez para seguir avanzando, existe una opción cuyo precio de ejercicio es sustancialmente más bajo, ¿para qué me están diciendo eso? Para saber A saber qué precio voy a utilizar. O sea, Ya, cómo lo... casi, es para saber que es un leasing financiero, para eso, ¿ya? Entonces, si es sustancialmente bajo, por lo tanto, se ejercerá con certeza, el activo que surja de dicho contrato para el arrendamiento deberá desgastarse durante el plazo del contrato, la vida útil, el menor de ambos, el activo no se deprecia o no hay un activo surgido. Ya entendimos de qué es, cuando es por financiero, es el menor entre ambos. ¿Estamos claros? Profe, y Sí, yo dígame. tenía entendido que si se ejercía la opción de compra, es decir, el activo sí pasaba a ser de la empresa, tenía que gastarlo por lo que era la vida útil del activo completa. O sea, Es que, únicamente si se pero, ejercía la opción. sí, pero Germán, pero yo voy a ejercerla cuando yo ya la haya depreciado. Esa es una pregunta muy buena. ¿Por qué? De hecho, eso un tiempo lo estuvimos discutiendo harto con los demás profesores, de que decíamos, oye, pero si va a ser dueño del activo, lo mismo que dice Germán, si va a ser dueño del activo, ¿por qué no lo deprecia al tiro? Porque hasta el último momento de la vida útil del contrato no se sabe si la va a ejercer o no. ¿Ya, Germán? Por lo tanto, al momento Ya, de gracias. llegar, sí, está buena la pregunta, está interesante. De ahí podemos sacar, probablemente podamos crear varias preguntas más. Lo importante es que ustedes tengan en conocimiento toda la materia para que cuando se enfrenten a cualquier pregunta, lo sepan responder. ¿Ya? Sigamos avanzando. Para poder por lo menos hacer las 6 y 7 y si quieren paramos, no sé, o lleguemos, por lo menos terminamos hasta las 9, paramos 10 minutos y después les quiero explicar lo que me habían preguntado de cómo hacer una tabla de amortización, periodos de gracia, para poder, vayan viendo y repasar un poquito eso ahora que vamos a seguir viendo ejercicios del ICI. 6. ¿Cuál de las siguientes situaciones daría lugar a un arrendamiento financiero para el arrendatario? Primero, ¿qué miércoles nos están diciendo? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Saben qué más? Léanlo. Ya caché que no lo habían leído. Léanlo, dense 2 minutos y de ahí me responden. Ya. ¿Alguien la tiene? Ya. ¿Quién me puede explicar más o menos? Vamos por partes. Samir, Yo creo cuénteme. que
se pregunta acerca de cómo tendría que registrar el arrendatario estos 5 tipos de leasing Ya, que él menciona. ya, Y perfecto. la A es la única que cumple con lo que pide, que es financiero. ¿Seguro? La D, Sí. según yo. Pero explíqueme, espérenme, que quiero entender la lógica que tiene Samir y para que lo vayamos discutiendo. ¿Por qué Samir llega a la conclusión de que la A es un leasing financiero? Explíqueme, por favor. El activo tiene un precio de fair value de 3.000, el plazo es de 5 años y tiene opción de compra sustancialmente más baja, que son 100. Perfecto. Ningún problema. Pero mire lo que le voy a decir, Samir. Lo voy a matar con esta cuestión. Habían 2 condiciones de que cuando pasaban siempre era operativo. Da lo mismo que existieran las condiciones del financiero. ¿Cuáles eran esas 2 condiciones, Samir? Que sea menor a 5.000. Ya, pero ahí lo cacho, ¿ves? Ya no se le va a olvidar nunca más. Y eso es lo importante, que lo aprenda. De que el activo vale menos de 5.000 y que el contrato es por menos de un año. Y justamente pasa esto ahora. De hecho, esta pregunta está pensada para justamente lo que pasó, ¿sabes? Para que lo podamos aprender en clase. ¿Para qué? ¿En qué sentido? De que es muy evidente de que la opción de compra es muy probable que se ejerza, ¿ya? La vida útil es bastante larga, pero ¿qué pasa? El activo vale menos de 5.000, por lo tanto, a todo evento es un leasing operativo. ¿Ya? ¿Lo entendieron? ¿Lo entendió, Samir? ¿Sí? Lo importante es aprender. Ojalá lo hubiesen todos tenido malo, porque así es cuando más se acuerdan después. Ya, B. El arriendo de una maquinaria industrial por 20.000 en un plazo de 6 meses sin opción de compra al término del contrato. Eso que me están diciendo, ¿lo debería clasificar como financiero que me piden o como operativo? Rocío, dígame. Operativo, según yo, por el plazo del contrato. Exactamente, perfecto. También es operativo y nos están pidiendo elegir cuál sería financiero. C. El arrendamiento de una motocicleta por 4.000. No sé si es necesario que siga leyendo. No, ya, no, estamos todos claros que es menos de 5.000, por lo tanto lo podemos descartar inmediatamente de que es un leasing operativo. D, y este lo había dicho Valentina, si no me equivoco, el leasing de una camioneta por 10.000 por un plazo de 2 años, aunque el activo no es específico y no existe la opción de compra al final del contrato. ¿Debería ser financiero eso sí o no? Lo había dicho yo, pero donde dice no existe la opción de compra, según yo no puede ser financiero si no existe opción de compra. No va por ahí, Rocío, no se preocupe. ¿No? De hecho, está muy bien que me lo diga, porque yo me acuerdo cuando creamos esta pregunta, lo hicimos para que los alumnos ahí se caigan, pisen el palito. ¿Por qué? Porque recuerden que si no es un activo específico, significa que se puede transar, es suficientemente líquido, y que exista o no opción de compra es irrelevante. ¿Ya? ¿Existe una opción de compra? ¿Es irrelevante Para que sea tanto financiero o no. o para, Exacto. y para los dos? Exactamente. No me dice información, a eso voy. No me dice información si es uno u otro. Eso está perfecto, es una pregunta muy buena. Por eso yo siempre les digo, el que tenga una opción de compra no es un dato representativo. El que tenga una opción de compra muy bajita y es muy probable que la ejerza, ahí sí. Hoy está muy bueno, pero díganme si no han ido aprendiendo. De a poquito estamos sacando trote, estamos sacando trote. Ya, por lo tanto, letra D. ¿Estamos claros? Estamos claros. Sigamos con la 7. Bueno, esta pregunta en realidad es como casi, es como un puntito regalo, así como relleno. Un edificio no podría clasificarse como el siguiente activo. ¿Puede un edificio clasificarse como inventario? No, pero no me, por favor. Sí, Sí, ya. ¿Por qué sí, Francisco? porque la empresa se puede dedicar a vender edificios, ¿no? Exactamente, de hecho está muy bien. Una empresa que se dedica a comprar y vender edificios. ¿Qué va a hacer el edificio en ese caso? Un inventario, está perfecto. Sí. Está perfecto, muy bien, Francisco. ¿Un edificio puede clasificarse como PPE, sí o no? ¿Y quién me puede decir el por qué y un ejemplo? ¿Sí? Ya, pues, estimado. Esta pregunta era sushi. Esta pregunta era... Sí, bueno, ya, yo se la voy a decir para que no perdamos tiempo. Evidentemente también se puede clasificar como PPE porque puede ser para uso interno, por ejemplo, las oficinas administrativas siempre van a ser PPE, un mismo edificio. El mismo edificio lo podemos tener como propiedad de inversión, evidentemente, porque lo podemos tener en arriendo para terceros. El mismo edificio puede ser por activo por derecho en uso, también porque lo podemos estar adquiriendo por un leasing. Por lo tanto, ninguna de las anteriores. En general, todos los activos se pueden clasificar como cualquier cosa dependiendo del espíritu que se le dé.
¿Ya? En general. Por ahora no tengo en mi cabeza algún ejemplo en donde yo diga, no, mira, en realidad este activo nunca puede ser propiedad de inversión, por dar un ejemplo, o este activo nunca puede ser PP. No tengo en mi cabeza un ejemplo porque en general siempre pueden ser de alguna manera. ¿Ya? Por eso yo les decía, esta pregunta de un edificio no podría clasificarse como el siguiente activo, es muy evidente que se puede clasificar como cualquier cosa. ¿Ya? Por eso es E. Profe, ¿cuál era la 6? ¿La D o la E? Me perdí. Aquí, la D, la D. Ah, ya, gracias. La D, sí, no se preocupe. Pero de todas maneras, Germán, si tiene dudas, pregunte, porque lo importante es entender el porqué. Ya, 8. ¿Cuál de las siguientes situaciones no sería clasificada como un leasing financiero para el arrendatario de acuerdo a la norma, la IFR 16, que es la que nosotros nos basamos en leasing? Léanla, porque ya caché el tiro que no leyeron nada, así que léanla, interprétenla y me dicen, pero muy honestamente, dígame, profe, yo creo que la 1 y 2, o solo la 3, o no, en realidad yo creo que la 1 sí, la 2 no tengo idea y la 3 sí. Léanlo, léanlo. Dense 2 minutos, si estamos en esto. La 1 no podría ser porque es menor de 5.000. La 1 no podría ser, ya. O sea, en el fondo la 1 es una de las que nos están preguntando. ¿Qué más? Perfecto. ¿Qué más? ¿Quién más se la quiere jugar? Para que lo lean, lo interpreten. La 3 tampoco, por el plazo del contrato y que la opción de compra al final no me es beneficiosa porque es la misma. Exactamente, muy bien, Rocío. Ahí alguien me había preguntado antes, pero ahí se da un caso, no me acuerdo si había sido Samir, Germán o Francisco, pero alguien me había hecho una pregunta de que qué pasaba, por ejemplo, con la opción de compra. Ahí en la 3, como muy bien dice Rocío, miren, se las voy a leer para que lo tengan claro. El arrendamiento de una máquina agrícola con un precio de 200.000, hasta ahí va todo bien, en un contrato por 6 meses, sabemos que tiene que ser necesariamente operativo, al término del cual existe una opción de compra por 200.000. Por lo tanto, ¿qué es lo que sabemos? Que el plazo es muy cortito, así que necesariamente es operativo, y además la opción de compra no es beneficiosa, por lo tanto también sería operativo. Y el 2 da para que sea financiero, ¿no? Da para que sea financiero porque no tiene un precio menor a 5.000 y el Ya. plazo es de largo. Es de largo Es de plazo. largo, exacto, no tenemos ninguna contradicción y todo lo que nos están diciendo ahí nos da a entender y, ojo, también para que lo tengan claro, los montos, tiene un valor de 70.000, tienen que entender esas cosas también, de que cubre sustancialmente el total del precio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿cuáles sería lo que me están preguntando, que me dicen que cuáles no serían para un leasing financiero? La 1 y 3. Perfecto, letra C. Pero, ¿Ya? profe, en las dos, como que ¿Ya? leyéndolo no me da como la sensación de que se transfieran los riesgos y los beneficios. No, Es no, que no, no recuerden, veo como ese espíritu. ya, está muy bien, Germán, pero para su tranquilidad, usted no necesita verlo o no verlo. Usted va a tener normas súper específicas, las características técnicas que les mencionamos, porque muchas veces uno dice, oye, esta cuestión yo así olfateando, esta cuestión no tiene por dónde ser financiero. O sea, no me están transfiriendo nada, pero no importa. La decisión se tiene que tomar en base a las normas técnicas. ¿Está para que sea operativo? No, necesariamente financiero. Ah, ya, ¿Ya? gracias, profe. Sí, no se preocupe, Germán. Ya. Y la última, sí, porque ahí parten las cuantitativas. Y las últimas preguntas para que les quede clarito, ojalá hayan ido tomando nota, hayan ido aprendiendo. 9. Considere los casos de los operadores de centros comerciales Mallplaza y Parque Arauco, los cuales difieren de su método de valorización de un activo más importante. Primero, ¿en qué difieren esos dos, compadres?
En que uno es por el método del costo y el otro es por el método del valor razonable. Ya, exactamente. ¿Se acuerdan que nosotros les subimos un caso, lo pudieron entender, lo pudieron aplicar? El que no lo hizo no hay problema, pero igual es bueno que lo lea porque hay muchas explicaciones muy prácticas para poder tomar decisiones de este estilo. ¿Ya? Existe una lógica de negocio en ambas entidades en las cuales arriendan dichos inmuebles basados en su valor de mercado, por lo cual el método utilizado por Mallplaza carece de sentido comercial, evidentemente porque lo tiene clasificado por un sistema que no es muy real en la práctica. ¿Y cuál es el espíritu siempre de la contabilidad? Reflejar lo más fielmente la realidad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto a Mallplaza? Respecto a que Mallplaza se cambiara al modelo que utiliza Parque Arauco. ¿Cuáles no son correctas? Léanlo. Y me van diciendo, por favor, la primera yo creo que sí, no, la segunda no, etcétera, etcétera. ¿Ya? La B es incorrecta. La B O- podría. ¿Ya? Vamos, ya está bien, ya jueguensela por alguna. Está bien, Samir. Ahora voy leyéndolas yo y ustedes me van comentando. Si Mallplaza se cambia de modelo de valorización, generaría un efecto positivo en el estado de resultados por la revaluación de la propiedad de inversión al pasar al método del costo del fair value. ¿Por qué? Porque su valor en libros no representa lo que es el fair value de las propiedades de inversión. Exactamente. ¿Qué es lo que pasaba con el método del costo? Tenía un tope y evidentemente vale mucho más a precio de mercado. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso puntual, si pasa del método del costo al fair value, va a subir mucho, por lo tanto va a generar una revaluación positiva en resultados. O sea, la primera sí sería. ¿Ya? Segundo. Si Mallplaza, se cambiara de método de valorización, generaría un efecto negativo en el estado de resultados por la revaluación de la propiedad de inversión al pasar del método del valor razonable al costo. El efecto es verdadero, pero no para Mallplaza. Ellos tienen ¿Ya? el modelo del costo, no el razonable. Exactamente. Oh, está medio desgraciada. Porque, por un lado, por ejemplo, Samir dijo que no, porque efectivamente uno podría pensar, pero es que si la A es verdadera, la B necesariamente tiene que ser falsa. No, porque no tiene ese sistema. Por lo tanto, sí, Gonzalo, voy a subir la grabación ahora en un ratito apenas termine. Exactamente, por lo tanto, tampoco. C. En la actualidad, dado que Mallplaza utiliza. Bueno, entonces la 2 también sería verdadera porque generaría un efecto negativo si es que pasa de ese a este otro. Sí, generaría un efecto negativo. Después, en Pero la no es el, actualidad. pero Sí, profe, perdón. es que como no es el caso Mallplaza, yo dije, es cierto. O sea, porque si me preguntan cuál de las afirmaciones no es correcta, para el caso Mallplaza, esa es falsa porque no es lo que usa Mallplaza. Sí, pero ya está bien, es verdad, pero fíjese bien en la reacción de la pregunta, Germán. No nos está preguntando si esa afirmación eso no es verdadera. Lo que nos está preguntando es, si Mallplaza se cambiara de método, no nos está afirmando cuál tiene, ¿generaría un efecto negativo? Sí, generaría un efecto negativo si es que cambiara de ese a este otro. No nos está diciendo cuál tiene. No nos está afirmando que va a pasar de uno a otro. Nos está diciendo, si tuviese uno y pasara al otro, ¿qué efecto tendría? Ya, ok. Sí, está un poquito desgraciada, pero sí. Sí, ahí está. Esa es la explicación en el fondo. En la actualidad, dado que Mallplaza utiliza el método del costo, de todas formas, debe indicar en las notas de sus estados financieros el valor razonable de sus propiedades de inversión, por lo tanto, el cambio de modelo no implicaría más costos administrativos por la tasación de inmuebles. Yo creo Es, que esa es porque yo me acuerdo en la ¿ya? tarea, ¿Ya? una de las razones por qué Mallplaza no se cambiaba el valor razonable era porque era muy costoso para ellos y tenía que contratar como un tasador como cotidianamente y eso le generaba como mucho gasto. ¿Ya?
Podrías, mira, voy a fijarme un poco en eso, porque en estricto rigor, sí, eso pasaría, sería bastante, o sea, por ejemplo, si alguien coloca esa explicación, yo se la dejaría buena, porque es verdad, una de las cosas que pasaría, pero en la actualidad, siempre que se lleva por método del costo, debe decir el valor de mercado, por lo tanto, en estricto rigor, los tasadores ya los está pagando, ¿ya? Esa es como la explicación que uno daría. Pero sí, ahí ya estamos jugando muy al filo. Ahí el espíritu era de que también es correcta la C, porque en estricto rigor, por norma, las empresas que llevan el valor por el costo, pese a que no necesiten saber el valor razonable, igual lo tienen que publicar. Y como igual lo tienen que publicar, ya están pagando los tasadores. ¿Ya? No sé si se entendió, Catalina. Ese era el espíritu de esta pregunta. Pero, la podemos mejorar. Sí, dígame, ¿es Valentina. verdad o en el capítulo de Martínez salía que era muy caro? Sí, es muy caro porque se tiene que ir renovando en el fondo. Eso es lo que quiere asumir de que es muy caro. Es muy caro mantener esos valores constantemente. Sí. Por eso les digo, está al límite de la interpretación. Sí, tratemos de que no nos salgan ese tipo de preguntas en la prueba. Dígame, Samir. Sí, se escapa un poco de la pregunta, pero se veía como que había cierta preferencia hacia el fair value. De hecho, se les llamaba hasta los amigos de fair value y decían que el método del costo podía ser incluso más caro que BNR porque había que hacer una separación y contratar tasadores expertos que separaran el terreno. Exacto. Y Sí, es todo un tema en realidad, el método del costo. Ya, pero sigamos, para que no nos demoremos tanto. Si midiera los ingresos por arriendo sobre el valor contable de las propiedades de inversión como la rentabilidad, este indicador bajaría mucho para Mallplaza cuando cambiara el método de valorización, evidentemente, porque si va, ese ratio se va a achicar mucho si aumentamos el numerador, lo dividimos por el mismo dato abajo, se achicaría muchísimo. ¿Ya? Por lo tanto, todas eran verdaderas, cuál no es correcta, ninguna de las anteriores. ¿Ya? Esa era la explicación por si lo quieren tener claro. Y la última, para hacer una pequeña pausa y después volver con el Excel, sería una empresa en una ciudad hipster de Inglaterra, a la cual no le gusta Netflix, por lo tanto se colocó una empresa que seguiría el modelo de negocios de la extinta cadena Blockbuster, Vintage Video Co. ¿Qué serían películas para la tienda y cómo deberían tratar el arriendo de una película según IFRS? Uy, eso está muy bueno. Ya, léanlo. Uy, está clarita, pero está muy buena. Según yo, sí o sí tendría que ser un ingreso por arriendo, porque al final está arrendando las películas. Ya, perfecto, perfecto. ¿Y ese activo en sí, qué es lo que es? ¿Propiedad de inversión o se dedica a eso la empresa? es un inventario. La empresa se dedica a eso. Ya, ojo, Samir. Inventario es cuando yo cada vez que vendo me deshago del activo. Ah, verdad. En este caso no me estoy deshaciendo del activo. Pero Podría yo, ya, dígame. de inversión porque después se devuelve, ¿no? Ya, pero la propiedad de inversión, Rocío, es cuando no se dedica a eso la empresa. ¿Ya? Capaz PP, entonces. Exactamente, tiene que ser PP y tiene que ser ingresos por arriendo. Exactamente. Pero está bueno, ahí le fui dando las explicaciones de por qué era cada uno de ellos. ¿Ya? Ya, pues, estimados, como les dije, ¿sí? PP Dígame. no podía ser, o sea, PP era cuando era para uso interno. Sí, para uso interno o parte del rubro de la empresa. A eso se refiere, parte del giro de la operación. ¿Ya? Entonces, son las 12:30, paremos unos 10 minutos, 12:40, yo no voy a cerrar el Zoom, voy a dejar de grabar, voy a apagar la cámara, el micrófono, pero si quieren no se salen y 12:40 nos juntamos y les explico las dudas que tengan de Excel, ¿ya? Especialmente la tabla de amortización para los que vean. Ya pues, nos vemos en un ratito. Profe, las otras